Entonces, vamos a ver la tercera parte de la plática y lo que vamos aquí a ver más que nada son las fórmulas que vamos a utilizar para prescribir la CRRT. Pues vamos a hacer un montón de cálculos. Bueno, primero vamos a hacer un breve recordatorio, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la dosis prescrita debe ser más o menos de 30 mililitros por kilogramo de peso del paciente por hora? Y que la dosis que nosotros debíamos de lograr entregar estaba entre 20 y 25 mililitros por kilogramo por hora. Y que la dosis prescrita nunca va a ser igual a la dosis que realmente estábamos nosotros entregando por varias cosas, ¿no? Porque el paciente se puede desconectar por procedimientos que le llamamos downtime, porque el filtro ya no estaba funcionando adecuadamente, porque tuviera formación de coágulos o que se vayan pegando muchas moléculas a lo largo de la membrana que impidan su correcto funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces son varias cosas que pueden hacer que la dosis prescrita no sea igual a la dosis que realmente vamos a entregar. Entonces la dosis prescrita debe ser idealmente de 30 mililitros por kilogramo por hora, ¿vale? El flujo plasmático habíamos comentado que no es lo mismo que nosotros, digamos que vamos a dializar o a limpiar la sangre total, que vamos a limpiar nada más el flujo plasmático, ¿sale? O sea, el hematocrito no lo vamos a limpiar, lo que es el paquete globular, pues eso no lo vamos a limpiar. Factor de dilución, sabemos que cuando hay una sustitución pre, cuando elegimos poner sustitución pre, pues entonces la sangre va a entrar más diluida y entonces esa dilución va a hacer que la diálisis sea menos eficiente, porque va a haber menor difusión. La dosis predicha la vamos a calcular a partir de saber cuánto estoy diluyendo la sangre y a través también de saber cuál es el flujo plasmático, porque así sé realmente cuánto estoy dializando. Entonces vamos a predecir la dosis que nosotros estamos dando de diálisis. Entonces, para calcular la dosis otorgada vamos a calcular algo que se llama FUM-BUM, que es la concentración de urea o de BUM en el efluente y en el origen, que es en la sangre. Ya vamos a dividir, ¿vale? Y la fracción de filtración, que habíamos dicho, el filtro se puede concentrar si es que estamos haciendo mucho ultrafiltrado, estamos dando mucha convección. El compartimiento sanguíneo del filtro puede concentrarse bastante y eso favorecer la coagulación, entonces hay que calcular la fracción de filtración. Y el flujo plasmático, bueno, eso ya lo he hecho. En el siguiente, por favor. Entonces, vamos primero otra vez con lo del flujo plasmático, nada más para reforzar ese concepto. Cuando nosotros metemos sangre al compartimento sanguíneo en el filtro, tenemos dos componentes, el plasma y el hematocrito. Entonces, aquí, por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente que le estamos dando un flujo sanguíneo de 150 mililitros por minuto y ese paciente tiene un hematocrito del 30%. Lo que yo estoy queriendo decir es que este hematocrito yo no lo voy a dializar. Lo que en realidad estoy dializando es el plasma. Entonces, lo que tengo realmente dializando es el 70%, porque el otro 30% es hematocrito. Entonces, lo que yo puedo hacer es aplicar esta fórmula que dice el flujo plasmático es igual al flujo sanguíneo por 1 menos el hematocrito. O sea, para saber qué porcentaje realmente es de plasma. Y entonces, el flujo sanguíneo multiplicado por ese porcentaje, pues me va a dar realmente cuál es el flujo plasmático. Dicho de otra manera, de 150 mililitros, el 30% es el hematocrito, y el 70% es lo que yo voy realmente a realizar, que es el plasma, que corresponde a 105 mililitros por minuto. O sea, el 70% de 150 mililitros por minuto. Entonces, pues lo más recomendable es que hagamos todas nuestras fórmulas subsecuentes, más que con el flujo sanguíneo, con el flujo plasmático, para que tengamos una idea un poco más real de cuánto estamos realizando al paciente. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí, vamos a volver a hacer un ejercicio, ahora con ya, a ver, ¿qué modalidad de diálisis es esta? Tenemos aquí la sangre que sale del paciente hacia el circuito, hay un líquido de sustitución que está antes de llegar al filtro, o sea, un líquido de sustitución que filtro, y tenemos un líquido de diálisis que está en contracorriente, pasando en contracorriente en el filtro, contra el compartimento sanguíneo, y se produce un efluente. Y finalmente la sangre regresa ya con varias toxinas removidas. Entonces, tenemos sustitución pre y tenemos un flujo dializante. ¿Qué modalidad será esta? Estamos realizando los dos mecanismos de transporte de sustancias. Estamos realizando convección y estamos realizando diálisis. Exactamente, es hemodiafiltración. Entonces, la siguiente foto, entonces esta es CVV-HDF, o sea, hemodiafiltración venovenosa continua, ¿no?
¿Y en qué modalidad la estamos realizando? La sustitución, exactamente, estamos realizando prefiltro. La siguiente. Lo estamos realizando sustitución prefiltro y estamos obteniendo en el líquido del efluente, o sea, en el desecho, estamos obteniendo lo que hayamos decidido darle de ultrafiltrado, estamos obteniendo el dializado y estamos obteniendo la sustitución pre que le pusimos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, todo esto, cuando nosotros elegimos sustitución prefiltro, lo que va a pasar es que va a haber dilución de la sangre al ingresar al filtro. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver qué tanto afecta esa dilución de sangre a la eficacia de la diálisis cuando estamos haciendo tratamientos donde incluye esa forma de transporte, donde incluye difusión, ¿sale? Supongamos que tenemos un paciente de 70 kilogramos y nosotros le estamos dando una dosis de 30 mililitros. Entonces, 30 mililitros por 70 kilogramos por hora nos da un total de dosis de terapia de 2.100 mililitros por hora. Supongamos que de esto nosotros queremos dejar al paciente bien dializadito y aparte le queremos dar algo de convección. Entonces elegimos darle 60% de diálisis y el otro 40% de esta dosis va a ser convección. Y de ese porcentaje de convección, 30 van a ser de pre y 10% van a ser de post. ¿De acuerdo? O sea, decidimos darle más pre porque no queremos que nuestro filtro se coagule y entonces le dimos dilución pre para tratar de que no estuviera tan hemoconcentrado el filtro. Entonces, el flujo sanguíneo son 150 mililitros por minuto y el hematocrito es de 30%. Quiere decir que nuestro flujo plasmático, que es el 70% restante, va a ser de 105 mililitros por minuto. Y entonces, si nosotros le estamos dando esta convección, ¿sale? Nuestra sustitución pre, que va a ser el 30%, va a ser igual a 630 mililitros por hora, que es lo mismo que 10.5 mililitros por minuto. Háganlo, miren. 2.100 mililitros por hora, ¿sale? Y de eso quedamos que le estamos dando de convección 30%. Entonces multiplican 2.100 por punto 30, o sea, para sacar el 30% de 2.100, 630. Y les da 630 mililitros por hora. Ese es el flujo de sustitución pre que yo le estoy metiendo, ¿sale? Por hora. Por minuto le estoy metiendo 10.5. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente divido 630 entre 60. ¿Sale? La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que yo le estoy metiendo en mililitros por minuto. Y la fórmula para calcular la fracción de dilución, el factor de dilución, perdón, la fórmula para calcularlo va a ser todo en mililitros por minuto. Entonces, yo le voy a dar aquí a la fórmula. ¿Cuánto estoy metiendo de flujo plasmático? 105 mililitros por minuto. Entre el flujo plasmático más la sustitución pre, porque estoy diluyendo esa sangre. ¿Sale? Y todo eso lo voy a multiplicar por 100. La siguiente, por favor. Entonces, si sustituyen los valores, flujo plasmático que va a ser 105 más, entre 105 más el 10.5, me va a dar, por 100, me va a dar 90.9%. ¿Sale? Si hacen la cuenta en sus calculadoras o en sus celulares, pues es lo que les va a dar. ¿De acuerdo? 90.9%. ¿Qué quiere decir? Que en realidad mi sangre, gracias a que mi sangre se diluyó, en realidad yo no voy a estar ultrafiltrando, yo no voy a estar dializando el 100% de lo que originalmente iba a lograr limpiar de toxinas, sino más bien el 90.9% gracias a esa dilución. ¿Vale? Entonces, este es mi factor de dilución. ¿Qué quiere decir? La siguiente, por favor. Quiere decir que a mayor dilución, menor transporte de solutos y va a ser menor la dosis otorgada. Entonces, yo inicialmente había calculado una dosis de 2.100 mililitros por hora, ¿vale? Y con eso le estaba dando 30 mililitros por kilogramo de dosis prescrita. ¿Qué pasa? Los 105 se multiplican por lo que salió de 105 a 10.5. No, los 105 se dividen entre 105 más lo que le estoy aumentando para diluir la sangre al entrar al filtro, o sea, la 105 entre 105 más 10.5. Exacto. Pero este 105 más 10.5 va entre paréntesis, o sea que esto es lo que primero, esta operación se va a hacer primero. 115.5. Ah, y sale 115. 116 sale.
salió 115. Ah, no, perdón, sí, 111. 105 entre 111 es el resultado de esta operación por 100. ¿Sí les da? No. A ver. 105 más 10.5. Ajá, 105 más 10.5. Son 115. Ah, sí, 115.5. Sí. ¿Sale? 115.5. Y después va a ser 105. 105 entre 115.5. Les da .90. Punto 90. Y eso por 100. Punto 90. Ajá. 90.9. Ya no, O sea, ya salió. Entonces, fíjense bien qué quiere decir. Quiere decir que yo inicialmente había dicho que le quiero dar a ese paciente 30 mililitros por kilo de dosis. Y me había dado que le iba a dar yo 2100 mililitros por hora. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que yo pienso que estoy dando. Eso es lo que yo pienso, que es lo que yo prescribí, lo que yo anoté. Pero como le estoy dando dilución pre, en realidad no le estoy dando esto. En realidad le estoy dando el 90% de lo que yo pienso que le estoy dando. La siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo a esto le saco el 90.9%, el siguiente, me va a dar que en realidad le estoy dando 1908 mililitros por hora. Esa es la dosis real que yo le estoy entregando. Bueno, la dosis predicha que yo le estoy entregando. ¿Vale? Y si ese 1908, ¿y eso cómo lo saco? 2100 por punto 99 o por punto 90, pues les da esto, 1908. 1908. O sea que la dosis real que yo estoy entregando no es esta de 2100, sino es más bien 1908. ¿Vale? Y si ese 1908, como la dosis se mide en kilogramos, entre los kilogramos del paciente, si eso 1908 yo lo divido entre 70, pues a ese paciente le estoy dando 27 mililitros por kilogramo por hora. Y todavía estoy arriba de la meta que marcan las guías Cadigo, que marcan 20 a 25, ¿no? Entonces, aunque aquí sí hubo dilución, en realidad la dilución pues no afectó el rendimiento de esa, en teoría todavía estoy dentro de la meta. ¿De acuerdo? De darle 20 a 25 mililitros por kilogramo por hora. ¿Sale? ¿Dudas con el factor de dilución? O sea, el punto aquí a entender es que entre más sustitución pre, más diluyo la sangre, menos efectividad. Y si yo quiero saber realmente cuánto le estoy entregando al paciente de dosis de diálisis, entonces tengo que hacer ese cálculo para saber cuánto de la dosis real le estoy entregando, cuánto de la dosis prescrita, perdón, le estoy entregando. En este caso es el 90%. La siguiente, por favor. ¿Ustedes, chicas, allá no tienen dudas? No, Sandy, voy bien, gracias. Yo Ok. también estoy muy bien. Listo. Ok. 1908. ¿Siete? Sí. 27. Eso. Ajá. A ver, que la hizo por 70. Ajá. Este ¿De dónde 1908. salió el 27? Ah, ahí lo sabes. Este 1908 son los mililitros por hora que yo le estoy en realidad entregando de dosis. Si eso lo divido entre el peso del paciente, que son 70, entonces obtengo los mililitros por kilo por hora que yo le estoy dando, que son 27. ¿De acuerdo? Si el paciente pesa 80, pues esto hay que dividirlo entre 80. Y acuérdense que la dosis de diálisis se mide en mililitros por kilo por hora. Y quedamos que la dosis que debíamos de lograr otorgar, según las guías de Cadigo, era 20 a 25. Pero con esa dosis que debemos de otorgar, la que debemos de prescribir, por eso siempre debe de ser más alta. Por eso siempre debemos de excedernos un poquito, porque con el factor de dilución, pues ya perdí ahí algo de la dosis que yo pienso que estoy entregando. Y aún así, cuando hicimos esta prescripción de esta diálisis, decidimos dejarle el 30% de sustitución pre. Aún así, aunque perdimos un poquito de dosis, pues en realidad seguimos dentro de la meta, por encima de la meta, de hecho, de 20-25. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que va a ser el factor de filtración. Ese factor de filtración, pues siempre debemos de calcularlo cada 24 horas para estar viendo que nuestro filtro no corra riesgo de coagularse.
Porque en primera son caros y en segunda, pues la efectividad de la diálisis de este tipo de terapias va a ser el tiempo que logren estar conectados sin que se desconecten y lo que dure el filtro. Entonces, cuando nosotros tenemos un filtro en este tipo de terapia, vamos a extraer agua de ese filtro, del compartimento sanguíneo. Lo vamos a extraer a través de 3 formas. El ultrafiltrado, o sea, le estamos quitando agua literalmente. La sustitución pre, que le vamos a quitar, aunque se la repongamos antes o se la quitemos después, aquí estamos haciendo extracción de volumen. ¿Sí me explico? Sustitución pre y post va a ser extracción de volumen porque es a través de ese volumen con el que yo voy a arrastrar solo. Y todo esto me va a formar mi efluente. Entonces, yo lo que estoy haciendo de este filtro, estoy removiendo plasma. ¿Sale? Del compartimento sanguíneo estoy extrayendo plasma hacia el compartimento que va a dar al efluente. La siguiente, por favor. Entonces, gracias a eso va a haber hemoperfusión o saturación del compartimento sanguíneo. Sí, eso es muy, muy sencillo. La siguiente, por favor. Y esa hemoconcentración va a generar un mayor riesgo de coagulación del filtro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que calcular qué tanto estamos extrayendo. ¿Vale? Porque la fracción de plasma removida del filtro, a mayor remoción de fracción de plasma removida del filtro, mayor hemoconcentración. Eso es muy lógico, ¿no? Si yo le pongo más ultrafiltrado, si tengo demasiada sustitución pre y post, por ejemplo, si a ese paciente no le pusiera nada de flujo dializante, si estoy en una terapia donde no utilizo diálisis, solamente hemofiltración, o sea, solamente convección, entonces yo le estoy sacando una gran cantidad de plasma del compartimento sanguíneo, entonces voy a favorecer que haya mayor hemoconcentración del filtro, ¿sale? Que va a ser obviamente mayor si yo le doy la sustitución pre a que si le doy la sustitución post, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta. Pero en base al revés, cuando yo le doy la sustitución post, voy a crear más hemoconcentración. Entonces, para calcular la fracción de filtración, dividimos la dosis que le estoy dando de convección, o sea, la sustitución pre y post, pero ojo, en mililitros por minuto. Todas esas formulitas son en mililitros por minuto, ¿sale? Más lo que yo le estoy extrayendo. O sea, en la parte de arriba van a ir las cosas que yo le estoy sacando al paciente, el ultrafiltrado y el volumen de sustitución, ya sea pre y post, los dos, lo que le esté dando. Entre el flujo plasmático, que ya saben que va a ser flujo sanguíneo, por 1 menos hematocrito, ya lo saben así como calcular, flujo plasmático, más lo que le estoy dando de sustitución pre. Dicho de otra manera, lo que estoy calculando en la fracción de filtración es el plasma que yo remuevo de todo el plasma que entra, o de todo el volumen que entra, pues porque la sustitución pre es plasma, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, lo que yo quiero calcular aquí es qué tanto le saco a lo que meto. La siguiente, por favor. Entonces, esta fracción de filtración idealmente la deberíamos de mantener abajo de 25% para evitar una sobresaturación del filtro y que finalmente se coagule por eso. Ajá. Cuando el filtro se empieza a sobresaturar, disminuye la eficiencia y eventualmente pues, llega a la formación del coágulo. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a volver a el mismo ejemplo del paciente de 70 kilos al que le decidimos dar una dosis inicial de 30 mililitros por kilogramo. Ya quedamos que van a ser 2.100 mililitros por hora de dosis de diálisis. La siguiente, por favor. Y supongamos que ese paciente, ya hicimos el cálculo de qué tanto quiere ultrafiltrable para quedarnos mínimo neutros o negativos día con día, y mi objetivo de ultrafiltrado va a ser 100 mililitros por hora. Siempre estos mililitros que nosotros vamos a prescribir así, porque la maquinita así te lo marca. La máquina es, en este caso, la multifiltrate. Cuando nosotros vayamos a programarla, la máquina te lo va a pedir así, en mililitros por hora. Tú le tienes que programar ahí en mililitros por hora. Pero para hacer las fórmulas, lo calculamos en mililitros por minuto, que simplemente es dividir esto entre 60. ¿Sale? La siguiente, por favor. Entonces, si yo le estoy dando 2.100 mililitros por hora, le voy a ultrafiltrar 100 mililitros por hora, de mi dosis de diálisis quedan 2.000. 2.100 menos 100 dan 2.000. La siguiente, por favor. Y supongamos que de esos 2.000 yo le quiero dar de diálisis 60%, de sustitución pre 30%, y de sustitución post 10%.
Y supongamos que de la diálisis de 60%, el 60% de 2100, si ustedes multiplican 2100 por 0.60, les da 1200 mililitros por hora. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué quiere decir? Esto dividido entre 60 da 20 mililitros por minuto. Es lo que yo le estoy dando de flujo dializante. 20 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? La sustitución pre, que va a ser el 30% de esta cantidad, va a ser 600, y si yo lo quiero calcular en mililitros por minuto, bueno, de esta cantidad, perdón, va a ser 10 mililitros por minuto. Entonces, si ustedes multiplican 2000 por .60, perdón, por .30, les da 600, y esto entre 60 les da 10 mililitros por minuto. Y mi sustitución post que yo elegí que fuera del 10%, lo mismo, esto es 2000 por .10, les da 200 mililitros por hora, que entre 60 son 3.33 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Pues ustedes ya saben cómo está funcionando esto, ya vieron cuáles son los flujos por minuto que tienen de cada uno de los componentes de la modalidad que eligieron. La siguiente, por favor. Y el flujo sanguíneo que elegimos para este paciente fue el de 150 mililitros por minuto, también con un hematocrito del 30%, este cálculo ya lo hicieron. Nuestro flujo plasmático, que es el restante 70%, pues va a ser 105 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen hasta aquí? Flujo plasmático, no flujo sanguíneo, ¿sale? Lo vamos a calcular con flujo plasmático. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra fracción de filtración, y lo que yo les había dicho, en la parte de arriba tenemos que poner todo lo que nosotros vamos a extraer, y en la parte de abajo lo que está entrando al filtro. Entonces, en la parte de arriba lo que estamos extrayendo es la sustitución pre, la sustitución post y el ultrafiltrado. La diálisis, pues no la estamos extrayendo, esa corre en otro compartimento en contracorriente. Entonces, lo que yo estoy extrayendo son 10.3, pero desde 10, perdón, de la sustitución pre, más 3.3 de la sustitución post, más 1.6 mililitros por minuto que corresponden al ultrafiltrado. ¿Sí me expliqué? O sea, en la parte de arriba voy a poner lo que yo le estoy extrayendo, que es las sustituciones pre, post y el ultrafiltrado. En ese orden está. Las puedo poner en el orden que sea. Entre lo que está entrando al filtro, que es el flujo plasmático, más la sustitución pre, porque también es líquido que está entrando al filtro, y que al momento de diluirlo, pues hace que haya mayor volumen de compartimento sanguíneo, y entonces la hemoconcentración va a ser menor. El Entonces, por eso 1.66 de dónde. del ultrafiltrado en mililitros por minuto. Sí, miren bien, este 10 que yo pongo arriba es la sustitución pre en mililitros por minuto. Este 3.3 es la sustitución post en mililitros por minuto. Y este 1.6 es el ultrafiltrado en mililitros por minuto, es decir, todo lo que estoy extrayendo del filtro, lo que estoy removiendo del filtro, entre lo que está ingresando al filtro, que es el flujo plasmático, más lo que yo le estoy diluyendo, que es la sustitución pre, que eso está entrando al filtro. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta, en este caso nos da 0.13, muy bajita la fracción de filtración. ¿Por qué? Porque le estoy dando pre casi todo. De la sustitución que yo le estoy dando son 800 mililitros en total, ¿sale? Y de esos 800 mililitros, 600 mililitros son de sustitución pre. Y 200 son post. Por eso mi fracción de filtración sale bajita, porque la sangre está entrando diluida, ¿vale? Y eso favorece que haya menor fracción de filtración y que la probabilidad de que el filtro se coagule pues, sea menor. Quedamos que el número mágico es abajo de 25%. Punto 13 lo multiplican por 100 y les da el porcentaje. ¿Vale? ¿La siguiente, por favor? Entonces ese lo pusimos en verdecito porque pues, quiere decir que está bien. Está abajo de punto 25 o abajo de 25%, como lo quieran decir. Ahora vamos a hacer otro cálculo. Lo mismo, un paciente de 70 kilos, le queremos dar 30 mililitros por kilogramo por hora, o sea, nuestra dosis va a ser de 2100 mililitros por hora, y le queremos ultrafiltrar 100 mililitros por hora. Es decir, le vamos a ultrafiltrar 1.6 mililitros por minuto, que simplemente lo obtuvimos al dividirse 100 entre 60. La siguiente, por favor. Entonces,
Como ya estoy quitándole a esta dosis 100 del ultrafiltrado, restan 2000 para repartir. En este caso, le voy a dar no le voy a dar diálisis, o sea, esta solamente va a ser una hemofiltración, va a ser sin diálisis, ¿sale? Y yo le voy a dar de sustitución pre el 30%. Piense bien, mucho menos que la vez pasada, ¿no? Y de sustitución post el 70%. O sea, todo se lo voy a meter casi todo en sustitución post. Entonces, de mi sustitución pre, el 30% de 2000 son 600. Como lo saqué, si ustedes multiplican 2000 por punto 30, son 600. Entre 60 les da 10 mililitros por minuto. O sea, mi sustitución pre es de 10 mililitros por minuto. Y la sustitución post, lo mismo, el 70% de 2000 son 1400, si lo dividen entre 60 son 23 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la fracción de filtración. Igual, flujo sanguíneo le vamos a poner el mismo, que son 150 mililitros por minuto, con un hematocrito del 30%, nos da un flujo plasmático de 105 mililitros por minuto. Entonces, para calcular la fracción de filtración vamos a sustituir valores, lo que ya les comenté, arriba todo lo que sale, abajo todo lo que entra. Entonces arriba ponemos la sustitución pre, la sustitución post y el ultrafiltrado. Entonces 10 más 23.3, que serían sustitución pre y post respectivamente, más 1.6 del ultrafiltrado entre el flujo plasmático más la sustitución pre, que en este caso está súper bajita, ¿no? 10 mililitros por minuto. A ver, háganlo. 34.99. La siguiente. Ah, bueno, sí. 30%. Exacto. Ajá, 0.3. Y eso lo multiplican por 100 y salen 30. ¿No? Quiere decir que nuestra fracción de filtración está arriba del 25%. La siguiente, por favor. Y efectivamente tenemos una fracción de filtración, ahí lo puse en rojito porque se nos salió ya del parámetro que nosotros desearíamos, que sería abajo de 25, abajo de 25. Entonces, ¿por qué creen que pasó esto? Porque le puso mucho post. Exactamente, porque le estamos dando mucho post y bien poquito en pre, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos corregir eso, lo que pudiéramos hacer es aumentar la sustitución post. O sea, le podemos poner, por ejemplo, la pre. Le podemos, por ejemplo, poner 40-60 y recalcularnos, o 50 y 50. ¿Sabes? Lo que necesitemos para que esto llegue abajo de 50 y 50. ¿Puedo tener 50 y 50? A ver, háganlo con 50 y 50. Pues serían 1000 y 1000, ¿no? Entre 60 son 16.6. Entonces sería 10 más 16.6. ¿Ya lo tienen? Si le hiciéramos 50 y 50. No hay que se rompe. Sí. Está bien. Y a ver, si ahorita voy a ir por los pulmones, pero miren, fíjense. Si fuera la sustitución pre y post, sería, veamos que 1000 entre 60 son 16.6 más 16.6 más 6 entre 105 menos 16.6 salió un 28.
16.6 más 16.6 más 1.66 entre 115. No, serían 305 más 16.6. Porque la sustitución pre está diluyendo el líquido, este líquido. Entonces, ¿no lo logramos? 105 más. 105 más 16.6. Porque también se modificó en esa parte de la fórmula de la sustitución pre. ¿De acuerdo? Entonces nos dio 28%, todavía no es suficiente. ¿Qué otra cosa le pudiéramos hacer? Pudiéramos aumentar todavía más la sustitución pre, o sea, dejarla, por ejemplo, en 60%, 60 contra 40%. Serían 1200 entre 60, 20. Y... Le salió punto 28. Sí, así es. Bueno, 28. 20. Ahora háganlo con 60, 40. De hecho, creo que aquí... Pre 62, 40. Así es. Entonces, de esos 2000, le vamos a dar contrafiltrado, estamos que 1.6 mililitros por minuto. De pre, en 60. De post, en 40. ¿Vale? El 60% de 2000 van a ser 1200. El 40% de 2000 van a ser 800. En mililitros por minuto van a ser 20 mililitros por minuto. Y del 800 van a ser 800 entre 80, 13.3. ¿Ah? Bueno, y quedamos que la fracción de filtración va a ser arriba todo lo que sale, que va a ser el ultrafiltrado, la sustitución pre y la sustitución post en mililitros por minuto. O sea, el ultrafiltrado es 1.66. Así es, ese lo dejamos igual. 1.66 más 20 más 13.3 sobre el flujo plasmático, que es lo que está entrando, que acabamos a 105 en este caso, más lo que le estoy dando sustitución pre, que van a ser 20. ¿Bien? Entonces ahí cuánto me va a dar de fracción de filtración, va a ser 1.66 más 20 más 13.3 entre 105 más 20. Uy, da punto 27. Pueden subirle un poquito más la sustitución pre para tratar de que ya esté abajo del 25%. Y la otra cosa que se puede también intentar es aumentar el flujo sanguíneo para que este número sea más grande. ¿De acuerdo? Para que este numerito sea más grande, pueden aumentar el flujo sanguíneo. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? La siguiente prueba, aquí todavía estamos fuera de la meta porque llegó 27. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, un flujo sanguíneo de 150 mililitros por minuto, me multiplica el 30%, y suponiendo que le vamos a dar una sustitución pre de 950 y una sustitución post de 950, que ahí están los mililitros por minuto, y un ultrafiltrado de 1.6, ahí en cuánto le sale.
Fue 105 más 15.8. Exacto, exacto. ¿Salud? Ese gas, ese es el Si es el flujo plasmático más la sustitución pre. sale 27. ¿Cuánto sale? Punto 27, exactamente. También estamos para el meta, ¿no? La siguiente. Punto 27, 27%. Entonces quedamos que había maneras de corregir eso, aumentando la sustitución pre, dejándolo casi todo en pre, quitarlo post, 80-20 por ejemplo, aumentar el flujo sanguíneo también es una manera. Siempre es mejor poner más en pre. No es que sea mejor, sacrificas un poco de difusión, pero como ya vimos en el ejemplo del factor de dilución, se sacrifica bien poquito de difusión. Sigues teniendo la ventaja de que estás haciendo convección, o sea, aunque no tengas tanta dosis porque pierdes difusión, pues sigues haciendo convección, sigues arrastrando moléculas, te quedas todavía por arriba de la meta, y el beneficio que tienes es de que disminuyes la fracción de filtración. Entonces, sí, muchos prefieren ponerlo casi todo en post, la mayoría en post, en post, ¿vale? Para tratar de que el filtro, porque es una prioridad, exacto, es una prioridad que el filtro no se coagule. ¿Vale? La siguiente, pues. Entonces, bueno, en cuanto a monitoreo, la siguiente, esta es la pantallita que nos va a dar la multipliqué. ¿Sale? ¿Qué? No pego. No, okay. Bueno, entonces, la multipliqué nos va a dar esta pantallita y nos va a dar varios colores, ya después vamos a ir viendo ahí con las de hecho, les voy a pasar el manual de la multipliqué, por si quieren irlo leyendo, pero lo que explicaba ahí en el manualito es que estos colores pues tienen un porqué, ¿vale? Cuando está en verde quiere decir que estamos en esa parte del programa, por ejemplo aquí está en el menú de alarma, o que está funcionando en ese momento la diálisis. Cuando está en rosita quiere decir que ya se terminó, cuando está en azul quiere decir que se está preparando, ¿sale? Y aquí nos va a mandar varias presiones, la presión arterial, o sea, de la línea arterial, la sangre que está jalando. Como es sangre que está jalando el circuito, va a aparecer con una presión negativa, ¿sale? Si la presión se empieza a negativizar excesivamente, quiere decir que está haciendo demasiado esfuerzo por succionar la sangre. Pues quiere decir que nuestro acceso tiene algún problema. Probablemente esté formando un coágulo en el sitio del acceso, o sea, en el catéter. ¿Cuál es lo normal de lo negativo? ¿Ese 20 está bien? Está bien, ajá. O sea, no hay como un normal, simplemente tiene que mantener negativa y no aumentar esa negatividad. Desde que empieza, se mantiene negativo y no, si ustedes ven que va para abajo negativo, o sea, el historial es lo que importa, la tendencia que trae esa presión negativa. Si se vuelve muy negativa, pues quiere decir que sí está coagulándose el filtro, para el acceso y que le está costando a la máquina succionar esa sangre. Pasa lo mismo con la presión venosa. Entonces, si la presión venosa, que es por donde la bombita regresa la sangre hacia la circulación del paciente, se está costando trabajo que esa bombita trabaje, va a aumentar la presión, y entonces quiere decir que lo que está disfuncionando pues, es el acceso del paciente, que es ese mismo acceso por donde vamos a sacar la sangre y por donde vamos a regresar la sangre. ¿Vale? La presión transmembrana, eso sí va a ser bien importante. Si la presión transmembrana, que es la diferencia de presiones entre el compartimento dializante y el compartimento sanguíneo del filtro, o sea, eso nos habla de cómo está la presión adentro en la membrana del filtro, la presión transmembrana. Entonces, cuando se empieza a aumentar la presión transmembrana, pues quiere decir que ese filtro se está coagulando. Entonces, esto va a ser uno de los parámetros más importantes. Entonces, estas dos primeras nos van a hablar de nuestro acceso, y la tercera, la presión transmembrana, nos va a hablar de cómo está el filtro. ¿De acuerdo? Esa igual tenemos que estar vigilando. Si vemos una tendencia al alza progresiva de la presión transmembrana, pues algo estamos haciendo mal, no lo estamos anticoagulando bien, o a lo mejor, si esto sucede de manera abrupta, en la mayoría de los casos es que por alguna razón la máquina se paró, la bomba dejó de circular, la sangre se estancó y se formó un coágulo, así de un momento a otro, en cuestión de minutos. Y de repente la vuelven a poner a funcionar, pero ya la presión está muy alta, ¿no? Y a veces nos manda alarma y ya no podemos continuar con la sesión. Pero si nosotros vemos que se va elevando poco a poco, bueno, se está coagulando ese filtro.
¿Sale? Se está obstruyendo poco a poco, entonces tenemos que darle lavaditos o tenemos que poner anticoagulación bien, a lo mejor no estamos llegando a las metas de anticoagulación y por eso se está llevando la presión, etc. Entonces, la maquinita nos va a ir indicando cuáles son las alarmas, ya pues vamos a ir viendo cómo resolverlas, eso ya junto con los depresenios cuando nos expliquen cómo funciona en particular esta máquina que se llama ¿sí? Pero lo que sí es bien importante es atender las alarmas. Una alarma que se queda ahí más de 5 o 10 minutos puede ser ¿sí? La siguiente. Lo que sí tenemos que tener bien claro es cuáles son los signos de alarma para que el filtro se coagule. Eso sí nosotros tenemos que estar bien al pendiente, que es oscurecimiento de la sangre en el circuito. Si en CVHD tenemos un FUMBUR abajo de 0.6, entonces tenemos que la concentración de urea en el efluente en relación con la concentración de urea en la sangre que va a entrar el filtro, quedamos que debería ser de 1, ¿sale? Porque se está saturando al 100% ese efluente, porque va tan despacito el flujo dializante que todo lo que haya de nitrógeno ureico de desechos en lo que logra entrar al compartimento sanguíneo va a pasar al compartimento del dializante, ¿sale? Entonces la relación idealmente debería ser de 1 o muy cercana a 1, 0.99, 0.95. Cuando está abajo de 0.6, pues quiere decir que ya no hay un buen intercambio de sustancias, ya no hay buen transporte, y eso nos habla de la integridad de la membrana, ¿sale? Entonces esto nos está hablando de que se va a coagular pronto el filtro. Aumento abrupto de la presión transmembrana, la de transcuerda, esta que yo les puse acá, si llega arriba de 250, eso es ya que el filtro está coagulándose. Eso tampoco tiene un rango, eso depende de cómo empezamos. No, el rango que tiene, o sea, lo que tienes que ver es que no se eleve. Y abajo de 250, arriba de 250 es alarma, abajo de 250 tienes que hacer maniobras para vigilar que esa tendencia no vaya hacia arriba. Si ves que va para arriba, es que algo está pasando con esa membrana. ¿Sí? La siguiente prueba. Y el aumento en la caída de presión, que es el drop pressure, que es el gradiente de presión de la entrada de sangre al filtro. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente prueba. Entonces, ¿qué maniobras podemos hacer para evitar la coagulación del filtro? Pues una es aumentar el flujo sanguíneo. Si aumentamos el flujo sanguíneo entre 150 a 200 mililitros por minuto, pues obviamente al transcurrir la sangre más rápido, pues tiene menos probabilidad de que se estanque y se forme un coágulo. El flujo sanguíneo se debe incrementar entre un 20 a 40%, que es prácticamente decir lo mismo. En el caso de estas terapias que son CVHF o HDF, o sea que son las que tienen modalidad convectiva, preferir el modo predilución, y eso también nos va a ayudar a bajar la fracción de filtración. Los filtros con superficie de membrana que sean al menos de 1 a 1.4 metros cuadrados. Lavados intermitentes con solución salina, ¿vale? Que le echamos 200 mililitros de bolito para que el filtro se enjuague, digamos. Y eso lo tenemos que agregar al ultrafiltrado, ¿vale? Porque le estamos echando 200 mililitros extra que al final se los tenemos que sacar otra vez. Y medir el FUMBUR, o sea, medir la concentración de urea, de nitrógeno ureico, en el efluente y en el líquido de origen, o sea, la sangre que va entrando al filtro, ¿vale? Para hacer esa relación y ver si lo estamos logrando la saturación del 100% que esperamos. Complicaciones de las terapias lentas continuas, pues ¿cuáles son? Son varias. Primero, pues no solamente va a haber pérdida de sustancias que no queremos, no solamente va a haber pérdida de sustancias tóxicas, también va a haber pérdidas nutricionales. La siguiente, por favor. Se estima que se pierden hasta 12 gramos de aminoácidos en 24 horas con una dosis al menos de 1 litro por hora de dosis de terapia lenta continua. Y la dosis que estamos dando, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que nosotros estamos viendo era de 2 litros por hora, ¿no? Entonces, sí son pérdidas importantes las de los aminoácidos. Hay que vigilar diariamente también fósforo y en anticoagulación regional con citrato, que yo les había dicho que es prácticamente meter el citrato en filtro, al circuito, y en especial en el filtro donde queremos que el calcio no interactúe para hacer la cascada de la coagulación. Entonces podemos tener hipocalcemia porque bastante calcio se va a perder, hasta el 50% de los complejos se van a perder ahí mismo en el filtro hacia el efluente. Entonces hay que vigilar el calcio en el paciente, el sodio, porque habíamos dicho que el citrato que se utiliza para anticoagulación regional con citrato es citrato trisódico, entonces cuando se pega al calcio nos va a liberar sodio y el paciente puede acabar con hipernatremia si no lo vigilamos.
Y hay que vigilar también el equilibrio ácido-base, porque también anticoagulación regional con citrato, el citrato que logra sobrevivir al filtro y llega a la circulación sanguínea, se metaboliza en el hígado se vuelve a liberar el calcio, y el citrato se metaboliza y una molécula de citrato nos da 3 bicarbonatos. O sea que aparte de que la diálisis le está ayudando a regenerar bicarbonato, si nosotros anticoagulamos con citrato, puede ser que tengamos al final un exceso de bicarbonato. Entonces podemos tener alta dosis metabólica. Si el hígado no funciona bien, como los citratos se comportan como aniones, como ácidos, entonces al final vamos a tener acidosis, cuando tenemos una intoxicación por anticoagulación regional con citrato. Ahora, las proteínas se sugiere que lleguemos a dar hasta 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, y también suplementar tiamina, vitamina C y selenio. Son cosas que se van a emplear bastante por medio de esta terapia. También va a haber alteraciones hematológicas. La siguiente, por favor. Principalmente trombocitopenia, podemos llegar a observar disminución en los electrolitos, hasta 32% se presenta disminución del fósforo, es como de lo principal, el fósforo, y de hecho algunas soluciones, algunas bolsas para utilizar en estas terapias son suplementadas con fósforo justamente por esto. La siguiente, por favor. Y bueno, puede haber trombosis tanto del circuito extracorpóreo en un 5 hasta el 50% de los casos, y una trombosis del exceso vascular hasta el 20% de los casos. Oiga, ¿y el citrato cómo se pone? El citrato se tiene que preparar la infusión y se pone previo al filtro, ¿de acuerdo? Depende de la máquina que estemos utilizando. Por ejemplo, el prisma lo utilizábamos como PVP, o sea, lo metíamos, PVP quiere decir premón. Entonces lo metíamos previo a la bombita. La bombita que iba jalando la sangre del paciente hacia el circuito, antes de llegar a esa bombita se metía una línea de traba y ahí va aportando el citrato. Y ese citrato, entonces, supongamos tú de tu infusión de citrato, que ahorita vamos a hacer un cálculo de infusión de citrato, para quedar todo el calcio que pueda ocasionarte formación de coágulos en el filtro, lo suficiente. Entonces, supongamos que tú le vas a infundir 1 litro de citrato. Entonces, el litro de citrato se convertía en tu infusión, en tu sustitución pre. ¿De acuerdo? Para no meter exceso volumen, y porque esa sustitución pre finalmente es algo intercambiable. O sea, es algo que le estás sacando porque estás haciendo convección, pero también es algo que le tienes que reponer. Entonces te quedas tablas. En este caso, en la de Multiplique, la máquina de Fresenius tiene un módulo para la anticoagulación regional con citrato, y también lo mete previo al filtro. ¿De acuerdo? Eso es antes. Entonces, como le vamos a estar metiendo volumen previo al filtro, entonces eso se lo debemos de restar a la sustitución pre. ¿De acuerdo? Eso se lo debemos de restar a la sustitución pre. Si no se lo restamos a la sustitución pre, tendríamos que agregarlo al infrafiltrado, pero sería mucho. ¿No? Ahorita vamos a calcular. ¿Cuándo suspender la terapia lenta continua? Pues cuando los criterios que llevaron a que el paciente la necesitara ya no están presentes, ya está retornando función renal. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay un gasto urinario arriba de 400 mililitros sin necesidad de diurético, 400 mililitros al día, o cuando con el diurético logramos arriba de 2.300 mililitros al día. ¿Sale? Tal vez más importante que esto es cuando el balance de líquidos es neutro con el puro gasto urinario. O sea, el paciente lo que logra orinar hace que se quede neutro, incluso negativo. Ya no necesita más apoyo de la terapia lenta continua. Y también pues hay que suspender cuando tenemos complicaciones relacionadas con la terapia lenta continua, ¿no? Que ya vimos algunas, cuando hay alteraciones hematológicas, trombocitopenia, alteraciones nutricionales graves, y es raro verlo, ¿no? Porque siempre estamos sustituyendo. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de reponer el fósforo, de reponer tiamina, de ver el sodio, el equilibrio ácido-base, etc. La siguiente. Entonces, como conclusiones, la CRT es una de las diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal en pacientes críticamente enfermos, con lesión renal aguda, inestables y neurocríticos. Son las indicaciones principales que vienen ahí en las guías. Bueno, más bien las únicas, ¿no? Inestables y neurocríticos. Es de baja intensidad, su éxito va a depender de la duración y de la continuidad. La dosis, lo indicado, no es lo otorgado. O sea, siempre acuérdense que nosotros prescribimos una dosis, pero realmente lo que vamos a entregar va a ser diferente, va a ser menor.
Hay que dar un poco más y hacer cálculos siempre y ajustar. Eso es lo que le toca al nefrólogo que esté viendo esa terapia de reemplazo renal. Pero sí es bueno que ustedes también lo sepan para poder intervenir de repente oportunamente. El volumen, pues hay que adaptar la terapia de reemplazo renal de forma dinámica para alcanzar un balance establecido de acuerdo a las necesidades del paciente. O sea, no en todos los pacientes los vamos a querer de candidativos, en algunos puede ser que nada más queramos tener los neutros, o sea, que se le queden tablas del día a día. Hay que tener en cuenta las complicaciones, sí tiene riesgos, hay que vigilarla estrechamente y recordar que no solamente removemos toxinas, sino que también removemos medicamentos y nutrientes. Por ejemplo, las dosis de medicamento, pues idealmente hay que darlas a dosis plenas, porque es como tener un riñón funcionando. Entonces, normalmente cuando un paciente está con función renal baja o en hemodiálisis intermitente, lo que hacemos es ajustar la dosis, disminuirla, ¿saben? Y habitualmente casi todos los medicamentos antibióticos se tienen que disminuir de dosis. En el caso de las terapias de dietas continuas, no, los tenemos que dar a dosis bien. ¿Vale? Incluso a veces un poquito más porque se extrae demasiado el medicamento. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a poner, ese es un hombre de 52 años, tiene historia de diabetes, de hipertensión e ingresó hace 5 días por choque séptico, secundario a pielonefritis. Entonces llegó el paciente con su pielonefritis, lo ingresaron, le empezaron tratamiento antibiótico empírico, actualmente ya tiene un aislamiento de un enterococo resistente, le tuvieron que dejar banco porque no tenía ligue. Y pues la vancomicina es nefrotóxica. Todavía está medio chocadón, que de hecho por eso se va a meter a una terapia lenta continua. Tiene la norepinefrina de 0.1 gamas, está en úrico, no orina nada, y el balance acumulado es ya de 8.2 litros. O sea, cuando ingresó chocado lo reventaron con muchas ganas, y ahorita ya tiene 8.2 litros en anuria. Entonces, sus laboratorios actuales tienen una glucosa de 140, un nitrógeno ureico en 120, la creatina en 6.2, sodio 130, potasio 5.7, cloro 96, calcio 8.4, fósforo 7.4, y una gasometría arterial con pH de 7.30, con bicarbonato en 17, es un poquito acidótico, con PCO2 en 28, PO2 en 66 y un lactato de 2. Y tiene la hemoglobina 8.5, leucos en 19.000, o sea, todavía séptico, con neutrófilos en 90%, pesa 84 kilos y mide 1.68. ¿Se ve? La siguiente pregunta. Nos vamos a realizar la prescripción de la CRRT, ¿sale? Les di unas hojitas ahí. ¿Mi primo otra alta? Sí, por ¿Sí? favor. Entonces, vamos a poner aquí los datos principales. 52 años. La lesión renal aguda que tiene es por necrosis tubular oligúrica asociada tanto a la infección de vías urinarias, como tienes una infección por una necrosis tubular aguda asociada a sepsis, más la toxicidad por la vancomicina. Eso ya lo ponemos en el diagnóstico de ingreso. Ahorita lo vamos a ir un poco. 84 kilogramos, talla 68. Entonces ahí pónganle el nombre del paciente, lo que quieran, edad, tiene 52 años, diagnóstico de ingreso, pues, choque séptico por pielonefritis y diagnóstico nefrológico, necrosis tubular aguda. El peso seco del paciente pues es este de 84 kilogramos y el balance acumulado al inicio de la CRRT es de 8.2 litros. Choque séptico secundario. Ajá. Y el nefrológico, Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda, por sepsis, más nefrotoxicidad. Peso seco es 84 kilogramos y el balance acumulado hasta este punto es de 8.2 litros. La indicación de la terapia de reemplazo renal, ¿cuál será?
Zuli, ¿cuál indicación le ves a terapia de reemplazo renal? ¿Por qué debería entrar ese paciente a terapia de reemplazo renal? ¿Por qué? Ajá. Por la tiene hipercalemia, ácido óptico, no orina, ¿sabes? No orina, obviamente va a tener la hipercalemia, va a quedar. Y tiene un balance acumulado de 8.2 litros y está en anuria y tiene que seguir recibiendo medicamentos. Entonces, ¿tiene indicación de entrada? Sí. Entonces, tú le puedes poner aquí indicación anuria más, pues síndrome de ¿no? Todo lo que involucra. Desequilibrio hidroelectrolítico, alteración del estado ácido-base, ¿pero? Bueno. No, pues, No es COVID. Bueno, entonces, la dosis de CRRT prescrita, Teresita, ¿cuánto le damos? No, parece 40 y... No, pero primero la dosis que le queremos dar. La dosis que quedamos que es en mililitros por kilogramo por hora. Y que quedamos que las guías marcan 20 a 25, lo que debemos entregar. Pero para prescribir debemos irnos más altos. 30, siempre 30. ¿Sale? No 84, muy feo. Entonces, bueno, le vamos a dar una dosis de 30 mililitros por kilogramo. Dosis de CRRT, 30 mililitros por kilogramo. ¿Ok? Y ahí, fíjense, en la hojita viene el día de CRRT, le tienen que poner el número 1 en este caso, ¿vale? Para que vayamos día con día sabiendo cómo se va modificando la prescripción. También sabiendo a este paciente en particular, probablemente con la prescripción que le dejé el primer día se coaguló luego lo distinto y entonces tengo que hacer cambios. Entonces, en este caso es un paciente nuevo, ¿vale? No continúo con indicaciones previas ni hago modificaciones iniciales, sino sigo con que es un paciente nuevo, ¿no? Y siguiente, ¿qué modalidad de tratamiento le voy a dar? ¿Qué modalidad quieren que le demos? Tenemos las opciones de vamos a darle homodiafiltración. La siguiente, de hecho, sí, a ese paciente creemos que le vamos a dar hemodiafiltración y se lo vamos a dar de esta forma. Bien, le vamos a dar de dosis de diálisis 50%, ¿vale? De diálisis. De sustitución pre 30% y de sustitución post 20%. Ya lo vamos a hacer. Sí. Pongan ahí, en modalidad de tratamiento, pongan ahí la HDT. ¿Sí? Luego, filtro. Bueno, ahí depende de qué filtros vayamos a tener para hacer las terapias de los continuos, ¿no? Eso ya nos dirá pues cuáles vamos a tener disponibles. Que más bien la elección va a depender del peso del paciente. ¿Sí? Entonces, flujo sanguíneo, ¿qué flujo sanguíneo le vamos a dar? ¿Con qué flujo sanguíneo quisieran ustedes empezar? ¿Cuál? ¿150? 150, que es un flujo sanguíneo pues aceptable, también para que no se nos vaya a calcular para coagular el filtro. Flujo sanguíneo de 150. Y luego vamos a calcular el flujo dializante. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular el flujo dializante? Bueno, quedamos que de nuestra dosis de CRRT queremos que sea de dializante el 50%. ¿De acuerdo? Si este paciente pesa 84 kilogramos, esos 84 kilogramos por 30, ¿cuánto van a dar? 2.520. 2.520 mililitros por hora. ¿Vale? Entonces esos 2.520 mililitros por hora, yo le voy a calcular cuánto es el 50% de eso, porque eso le voy a dar de dosis de diálisis. ¿De acuerdo? 1.260. ¿De diálisis quedan cuánto?
1650. 1250, ¿no? Es la mitad de 2500, Ajá. 1260. Lo vamos a cerrar en 2500, ¿sale? Ah, Entonces, la mitad son 1250 mililitros por hora. Esto es lo que yo le voy a dar de diálisis, ¿de acuerdo? Ahora, en mililitros por minuto, ¿cuánto le voy a dar? Si esos 1250, ¿de acuerdo? Pues mi flujo dializante va a quedar en 20.8 mililitros por hora. 20 mililitros por hora, que van a ser igual a 1250, pero mililitros por minuto, que van a ser igual a 1250 mililitros por hora. ¿Vale? ¿Y qué líquido de dializante voy a utilizar? Bueno, también eso va a depender del líquido que yo tenga, y eso ya lo pondremos cuando sepamos qué bolsas vamos a tener aquí. ¿Vale? Pero idealmente el líquido de dializante que yo utilice, si es que voy a utilizar una anticoagulación regional con citrato, quedamos que debe ser un líquido de preferencia con menos cantidad de bicarbonato, bajo en bicarbonato. Y sin calcio. Y exactamente, y sin calcio. Bueno, ahora ¿cuánto le vamos a dar de sustitución pre y post? Entonces en este caso le vamos a dar de sustitución pre el 30% de la dosis. O sea que de este 2500, este 2500, el 30 van a ser 750 mililitros por hora, que en minutos ¿cuánto va a ser? 12.5. Uh-huh. ¿Y de sustitución post cuánto le voy a dar? Si es el 20% de los 2500, son solo 500, ¿no? 500 mililitros por hora. ¿Que por minuto cuánto van a ser? 500 entre 60. 8.3 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, la máquina nos va a pedir la prescripción así por hora, ¿saben? Pero nosotros debemos irlo calculando por minuto para que podamos hacer después las fórmulas que nosotros queramos. Entonces ya le pusimos sustitución, prefiltro, le vamos a poner en mililitros por minuto 12.5 y sustitución post 8.3. Ahora, vamos a definir el ultrafiltrado que queremos. ¿Vale? Ese paciente tiene de balance acumulado, quedamos que 8.2 litros. Y ahorita está muy chocado, entonces supongamos que ahorita todavía no le podemos sacar, todavía no lo podemos ir dejando negativo porque está muy chocado, pero sí mínimo lo queremos dejar neutro. Entonces para saber cuánto necesitamos sacarle de líquido al día, pues necesitamos saber cuántos son los ingresos programados, ¿vale? O sea, hacer una cuenta de cuánto le va a entrar de líquido desde el día a ese paciente, entre antibióticos, soluciones, hemoderivados, es decir, paquetes globulares, plasmas frescos, etcétera, lo que sea, ¿vale? Y supongamos que este paciente tiene unos ingresos programados de 2 litros al día, ¿sí? Supongamos que 2 litros al día tiene. Entonces, si nosotros quisiéramos sacarle esos 2 litros al día, entonces nuestro ultrafiltrado por hora, ¿cuál tendría que ser? 2000 entre 24. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuestro ultrafiltrado tendría que ser mínimo de 83.3 mililitros por hora para lograr sacarle esos 2 litros al día. Si yo quisiera, aparte de esos 2 litros al día, irle sacando el balance acumulado que tiene, ¿vale? Tendría que aumentar el ultrafiltrado.
Pero ahorita supongamos que no es tiempo de hacerlo, que no es tiempo de dejarlo neutro porque está todo el paciente, ¿no? Ya después, si ustedes quisieran sacar eso, pues hay que hacer el cálculo de cuántos días se lo quieren sacar, ese balance acumulado, y ver cuánto tendríamos que sacarle de líquido extra al día, aparte de esos 83 minutos por hora. Pero ahorita lo dejamos así, ¿vale? Solamente dejarlo neutro, solamente sacar los ingresos por hora. Entonces, finalmente, mi ultrafiltrado va a ser de 83.3 mililitros por hora. ¿Hasta aquí va bien? Ultrafiltrado objetivo 83.3 mililitros por hora y empezamos con ultrafiltrado 50 mililitros por hora porque lo vemos muy lábil, ¿no? Y vamos viendo que tolera aumentar de 10 en 10 hasta llegar a 83. ¿Sí me expliqué? En la hojita dice ultrafiltrado objetivo. En este caso el ultrafiltrado objetivo que yo decidí es este de 83.3 porque le quiero sacar al final 2 litros al día, que es lo que le está ingresando. Y con eso quedarme neutro. Todavía sin tomar en cuenta que eventualmente va a ser necesario sacarle estos 8.2 litros que tiene de exceso, ¿no? Pero ahorita solamente me quiero quedar neutro en el día. Y como en el día le estoy metiendo 2 litros, le tengo que sacar 83.3 mililitros por hora. Que si eso lo multiplican por 24 horas, nos da los 2 litros. ¿Vale? Entonces yo le voy a dejar de ultrafiltrado objetivo. Mi objetivo es ese. Pero yo debo de iniciar más abajo para ir viendo que vaya tolerando el aumento del ultrafiltrado, o sea, la extracción de líquido. Entonces en la hojita yo le puse ultrafiltrado objetivo 83.3 mililitros. Iniciar con ultrafiltrado de 50 mililitros por hora. Y de ahí, pues ya, eso sí es labor en equipo, pues que si yo les estoy diciendo a ustedes como equipo de enfermería que el ultrafiltrado objetivo es ese, pues que ustedes que están ahí en ese momento viendo presión arterial, viendo infusión de adrenalaminas, o sea, de noradrenalina, de norepinefrina, lo que sea, pues en ese momento ir viendo si el paciente aguanta todavía la subida del ultrafiltrado hasta mi objetivo, pues ir haciendo los cambios, ¿no? Al menos cada hora. Entonces esa es mucho labor en equipo de lograr el ultrafiltrado, porque luego pasa que si no hay esa comunicación adecuada, mi ultrafiltrado objetivo puede ser de 150 por hora, ¿sale? Y que yo empiece en 50 mililitros por hora, y si no hay esa comunicación adecuada, sí se puede quedar que el paciente esté estable, aunque las aminas vayan para abajo. Puede ser que quien esté ahí, en ese caso, la enfermedad que esté en ese momento cuidando la sesión, no le aumente. ¿Vale? Entonces sí es como de comunicación, de saber entre los dos cuál es nuestro objetivo. Y también, por mucho que el médico diga, mi objetivo del ultrafiltrado son 200 mililitros por hora, pero ustedes que están ahí en ese momento van viendo que se elevan las aminas, que ya aumentaron al doble, pues hay que ser muy prudentes, ¿no? Y decir, no, pues hay que bajarle el ultrafiltrado. ¿No le gustaría bajarle el ultrafiltrado? Exacto, no le gustaría bajarle el ultrafiltrado. No creo que estaría bien que apagáramos el ultrafiltrado en lo que ya se puede medir la pena. Bueno, el siguiente punto, aquí no viene en la hojita porque esta es solamente una hojita de prescripción, pues es hacer los cálculos, ¿no? Bueno, aparte anticoagular, pero primero vamos a pasar a hacer algunos cálculos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esta prescripción que nosotros dejamos, hay que ver cuál va a ser nuestro factor de dilución para ver si todavía estamos entregando nuestra meta de 20 a 25 y hay que hacer la fracción de filtración, ¿sale? Y también hay que saber cuál va a ser nuestro flujo plasmático para poder hacer todos esos cálculos, ¿no? Supongamos que este paciente, cuando... ¿Él lo puede revisar? Sí. ¿Para algo? Ahí. Que este paciente tiene una hemoglobina en 8.5. El hematocrito siempre es la hemoglobina multiplicada por 3, ¿de acuerdo? Entonces, 8.5 por 3 nos da 25.5. Vamos a sacarnos 25, ¿sale? Este paciente tiene un hematocrito en 25. ¿Cuál es su flujo plasmático?
150 por 170 por 1 menos hematocritos. 150 por 1 menos 25. Exacto. Bueno, 1 menos punto 25. 170 por 150. 150 menos punto 25. Ajá. 149.75. Es que es primero la Lo que nos dicho de otra manera, fíjense. 112. Exacto, 112.5. Dicho de otra manera, mi flujo plasmático es 1 menos el hematocrito por el flujo sanguíneo. Bueno, dicho de otra manera, lo que yo estoy realizando es el restante del hematocrito. O sea, si mi hematocrito es del 25%, lo restante es el 75%. Lo que yo estoy hemodializando en realidad es el 75% de mi flujo sanguíneo. ¿Sí me expliqué? No sé si me expliqué. A ver, Ahí sí vamos muy bien. vamos a lo mismo. Recuerden que tenemos aquí nuestro tubito y tenemos todo esto que es la sangre y esto que es el plasma, ¿no? Si mi hematocrito es del 25%, yo en realidad estoy realizando esto que corresponde al 75%. ¿De acuerdo? Entonces, de mi flujo sanguíneo total, que es esto, yo solo estoy realizando el 75%. Entonces, mi flujo plasmático con un hematocrito del 25, si mi flujo sanguíneo es de 150, multiplico 150 por 0.75. O 150 entre 1 menos 0.25. Menos 150 entre 150 por... ¿Qué es lo mismo? O sea, el punto es que no estoy realizando toda la sangre, sino nada más el 75%, porque estoy realizando plasma, no hematocrito. ¿Vale? Entonces, si mi hematocrito es del 25%, estoy realizando el 75% restante del flujo sanguíneo. Si mi flujo sanguíneo es 150 por 0.75, o dicho de otra manera, el 75% de 150 es 112.5. Entonces, por eso ese es mi flujo plasmático. ¿Ahora sí? Sí, ya, es más fácil. Ok. Entonces, vamos a calcular la fracción de dilución. ¿De acuerdo? Les voy a poner la formulita. Fracción de dilución, que va a ser el flujo plasmático entre el flujo plasmático con la sustitución pre. Entonces, mi flujo plasmático es 112.5 entre el flujo plasmático más la sustitución pre, que en este caso es 12.5 mililitros por minuto. Para saber qué efecto está teniendo esa dilución sobre mi dosis que yo estoy prescribiendo. Dio lo mismo. 0.9. Si esto por 100, 90%. ¿Sí?
Entonces, si fijan, gracias a la dilución que yo estoy originando, en realidad no estoy logrando mi dosis que yo quiero, que yo le estoy prescribiendo, en realidad le estoy dando el 90% de la dosis que yo estoy prescribiendo. Entonces, de 2.500 por punto 90 me da 2.250. ¿Sí? Y ese 2.250 entre el peso del paciente, que son 84 kilos, yo le estoy dando aún así 26.7 mililitros por kilogramo. O sea, todavía le estoy dando arriba de la dosis meta. Entonces estoy bien. A pesar de que estoy utilizando sustitución PRE, estoy bien con mi meta de dosis de diálisis. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular la fracción de filtración, que quedamos que era todo lo que entra sobre todo lo que sale. ¿Qué quiere decir? Mi dosis de convención, la sustitución pre, post y el ultrafiltrado van arriba, que sería 12.5 más 8.3 más 83.3 sobre todo lo que entra, que sería el flujo plasmático, que sería 112.5 más la sustitución pre, que en este caso es 12.5. Salió muy alto, ¿no? Ajá. Entonces, 12.5. Ah, sí, ¿por qué salió tan alta? Ya encontré el error. Es que el ultrafiltrado también lo debo de poner aquí en mililitros por minuto. 83.3. Ajá. 1.38 1.38 mililitros por minuto. Entonces se lo pongo acá. Y ahora sí. Exactamente, punto 17, o sea, salió bien abajo del 25%, ¿no? Entonces tenemos una adecuada fracción de filtración. Sí, siempre fíjense en eso, cuando de repente algo salga muy incongruente, poner aquí todos los valores en mililitros por minuto. Para las fórmulas es todo en mililitros por minuto. Y nos salió una fracción de filtración bastante buena en punto 17, o sea, con esta prescripción de diálisis seguramente voy a lograr lo que quiero porque tengo una buena dosis de 26 mililitros por kilo por hora, ya tomando en cuenta el factor de dilución, o sea, ya tomando en cuenta que estoy diluyendo la sangre con la sustitución P, y estoy obteniendo una buena fracción de filtración que está en 17%, ¿sale? Entonces hasta ahorita todo va excelente, ¿no? Bueno, la siguiente parte que dice es la anticoagulación. Y ahí en la anticoagulación yo les puse 3 opciones en la hojita de indicación, ¿sale? 3 opciones ahí tienen. La primera opción es no anticoagular, que eso sería solamente para casos seleccionados, ¿no? Pacientes que por alguna razón no les pueden dar anticoagulación con citrato, por ejemplo, que tienen falla hepática y pues pueden complicarse. Pacientes que ya tienen hipocalcemia y en ese momento no les pueden poner anticoagulación con citrato por el riesgo de empeorar la hipocalcemia. Y entonces dicen, bueno, tampoco puede aguantar una anticoagulación con heparina no fraccionada porque tiene trombocitopenia, etc., ¿no? Cualquier cosa que ustedes digan, no lo podemos anticoagular. Tampoco pueden dejar así el filtro porque se les puede coagular. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aumentar la sustitución prefiltro. O sea,
de la conversión que ustedes van a hacer, que el 90% sea sustitución pre. ¿Para qué? Para bajar todavía más la fracción de filtración, para que la sangre entre bien diluida y entonces tenga menos riesgo de coagularse. El problema es que van a sacrificar dosis de diálisis. Seguro, si hicieran eso de aumentar la sustitución pre al 90%, seguramente la fracción el factor de dilución sería más alto. O sea, seguramente estarían dializando menos de lo que ustedes creen por esa dilución que están haciendo. Y la otra opción es poner bolitos de 200 mililitros cada 6 horas y agregar al ultrafiltrado, como lo habíamos comentado. ¿Sale? Ahora, si utilizan la heparina no fraccionada, ahí viene, bolo inicial, pueden dar entre 2.000 a 5.000 unidades por la línea venosa, o sea, para que la sangre se mezcle con la sangre del paciente y ya la sangre entre al circuito ya con efecto de la heparina no fraccionada, y después dejar una infusión como le puse ahí, entre 500 a 1.000 unidades por hora, y ajustar dependiendo de la medición de los tiempos de coagulación en la línea arterial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Ahora, la siguiente, en la anticoagulación regional con citrato, que sería, según las guías, es lo ideal, anticoagulación con citrato, es ahí donde empezamos a hacer fórmulas. Si ustedes eligen esta forma de anticoagulación, ¿vale? La anticoagulación regional con citrato, lo primero que hay que definir es qué dosis de citrato quieren. La siguiente forma. Ahí está. Ahí es donde se empieza a complicar un poquito más la situación. ¿Esto ya lo tienen todos anotado? Ya lo empieza ahora. Okay. Ah, sí, pues. Ahí está. ¿No hay más? Bueno, entonces la anticoagulación regional con citrato, vean, como esto es más sencillo de lo que parece, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a administrar citrato al circuito antes de que la sangre llegue al filtro, para que quede todo el calcio, bueno, lo necesario de calcio para que no haya coagulación ahí en el filtro, para inhibir la cascada de la coagulación. Ese es el principio básico, es lo único que importa. Entonces, lo único que importa es saber cuánto citrato requerimos para lograr esa anticoagulación a nivel del filtro. Y según todos los estudios que ya hay hasta el momento, la dosis efectiva es de 2.5 a 6 milimoles en el compartimento sanguíneo. O sea, eso es lo que requiero. Yo lo que requiero es que a mi circuito entre de 2.5 a 6 milimoles por litro de sangre procesada. ¿De acuerdo? Quiere decir que en el filtro, toda la sangre que ingresa aquí al filtro proveniente del paciente, ¿vale? Yo tengo que lograr que esa sangre tenga una concentración de 2.5 a 6 milimoles por litro de citrato. ¿Sale? Y entonces lo que ustedes deben de hacer es elegir entre 2.5 y 6 milimoles cuánto quiero. ¿De acuerdo? Si yo estoy utilizando una dosis convectiva con sustitución pre, probablemente no requiera tanta dosis, porque aunque yo no le ponga anticoagulación regional con citrato, mi fracción de filtración es muy bajita. Mi sangre entra muy diluida y el riesgo de coagulación es bajo. ¿Sí me explico? Pero si yo estoy utilizando mucha sustitución post, que mi fracción de filtración me cuesta trabajo bajarla y no la puedo modificar, ¿no? Como en los ejercicios que hicimos inicialmente, donde no bajamos de 27, pues aunque esté arriba de 25 la fracción de filtración, probablemente si yo tengo una buena anticoagulación regional con citrato, puedo lograr evitar que ese filtro se coagule. ¿Vale? Entonces, si yo tengo mucha sustitución post, la sangre va a entrar muy diluida, pero va a entrar muy poco diluida al filtro, va a haber mayor concentración a nivel del filtro, va a haber mayor riesgo de coagulación a nivel del filtro, y entonces probablemente necesite acercarme más a una dosis más alta, de 6 milimoles por litro. ¿Eh? Vamos a empezar con una
con una dosis intermedia, digamos una dosis de inicio, que es de 3. Vamos a ponerle a este paciente 6 milimoles por litro de sangre que vamos a procesar. ¿Y cómo voy a saber cuánta sangre voy a procesar? Pues eso lo sé en base al flujo sanguíneo. A este paciente le estoy metiendo 150 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Quiere decir que en una hora, ¿cuánto le voy a meter de volumen sanguíneo? 150 por 60. Exactamente. 9, exactamente. Quiere decir que en una hora yo voy a procesar 900 mililitros. ¿Vale? O 9 litros. Yo voy a procesar 9 litros de sangre por hora. O sea, 9 litros de sangre por hora van a entrar aquí al filtro. ¿Sale? Y yo lo que necesito es que estos 9 litros por hora tengan 3 milimoles por litro. Entonces simplemente lo que hago es multiplicar 9 por 3. 27. Entonces yo necesito 27 milimoles por hora. Yo necesito 27 milimoles por hora de citrato. Porque esos 9 litros los voy a procesar en una hora. Y necesito 3 milimoles por litro. Entonces yo voy a necesitar al final 27 milimoles por hora de citrato. ¿De acuerdo? ¿Por qué le dimos por 3? Porque entre 2.5 y 6, que es lo que tú necesitas para que aquí adentro se quede todo el calcio y se inhiba la coagulación, pues tienes que elegir un número entre 2.5 y 6. Y arbitrariamente elegimos el 3. ¿Sale? Esto es lo que ya está estudiado. Digo, perdón, Esto es lo que ya está estudiado, que sirve para quedar el calcio, para evitar que participe en la coagulación a nivel del filtro, entre 2.5 y 6. Pues elegimos 3. Y eso puede variar, ¿no? Si ustedes vieron que con esta prescripción, a pesar de que estamos dando 3 milimoles por litro, aún así se coagula el filtro, pues entonces podemos aumentar la dilución. Entonces, en este caso necesitamos 27 milimoles por hora de citrato. Ahora, lo siguiente es lo que yo les puse aquí, ¿no? Es flujo sanguíneo por 60, o sea, porque queremos saber cuánta sangre vamos a procesar por hora, por dosis de citrato, que en este caso elegimos 3 arbitrariamente, y nos da lo que necesitamos por hora de citrato. Ahora hay que elegir la solución con citrato para administrarla previo al filtro. Es decir, ahora vamos a tener una bolsita que va a tener citrato. Vamos a ponerlo así. Una bolsita, un líquido que tiene citrato. Y este líquido que tiene citrato se lo vamos a administrar aquí prefiltro, para que cuando la sangre llegue al filtro ya llegue con ese efecto del citrato y ya no participe el calcio en la coagulación, en la escala de la coagulación. ¿Vale? Entonces, esta bolsita de citrato, fíjense, para Fresenius, las que nos oferta Fresenius, son estas. Fresenius Medical Care, Trisodium Citrate al 4%, que tiene una concentración de citrato de 136 milimoles por litro. O sea, esta bolsita va a tener una concentración de citrato de 136 milimoles por litro. ¿Sale? Ahora, si esta bolsita tiene 136 milimoles por litro y yo necesito 27 milimoles por hora, ¿cuántos mililitros de esta solución yo necesito? No. 5 mililitros por hora. Sí. Está muy bajita.
Ahora que entraba. ¿Creo que qué? Que lo hice mal. Si yo tengo 136, si yo tengo 136 milimoles por litro, o sea, por mil mililitros, y yo solamente quiero 27 milimoles, exacto. ¿198 mililitros por hora? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a necesitar 198 mililitros por hora de infusión para lograr que tenga el citrato adecuado. Para lograr tener la concentración adecuada de citrato dentro del circuito. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos dosis de citrato. Dosis de citrato, que en este caso van a ser 198 mililitros por hora. Ahora, pues esto es bastante líquido, ¿no? Y está entrando aquí en la parte pre. Son casi 200. Son 200 mililitros. Estos 200 mililitros, si ustedes los multiplican por 24, ¿cuánto les da? 4 litros y cacho, ¿no? Quiere decir que todavía de que el paciente está sobrecargado, pues le vamos a agregar 4 litros al paciente. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a corregir ese problema? Ah, chéquense. Esto lo vamos a dar en modo pre. ¿Sale? Y aparte de eso, habíamos quedado que de nuestra dosis total de diálisis íbamos a utilizar sustitución prefiltro a 12.5 mililitros por minuto. ¿Sí se acuerdan? 12.5 mililitros por minuto de la sustitución pre. ¿Por hora cuánto es? ¿Sí se acuerdan? De la sustitución pre, ¿por hora cuánto es? Ajá, ya lo teníamos. Exactamente. 750 mililitros por hora de la sustitución pre. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Entonces, esta sustitución pre, que nosotros le habíamos prescrito de 750 mililitros por hora, nosotros lo que tenemos que hacer es restarle esto. ¿Vale? 298. Los 750 menos 200, incluso lo podemos cerrar en 200 esto, nos da 550 mililitros por hora. ¿De acuerdo? Y aún así le estamos dando sustitución pre. ¿Sí me explico? O sea, de esta infusión de citrato necesitamos casi 200 mililitros por hora. Y como yo de sustitución pre, que también va a este punto antes de llegar al filtro, le estaba dando 750, para no llenar demasiado, para no quedarme con exceso de volumen, con exceso de ingresos, lo que yo le voy a dar de infusión de citrato, se lo resto a la sustitución pre. ¿De acuerdo? Y la bolsita de citrato, pues tiene las mismas características que la infusión que de las bolsas de sustitución pre. Tiene las mismas características, para eso están diseñadas. Con la particularidad de que no tienen bicarbonato y de que tampoco tienen calcio. Bueno, tienen menos bicarbonato y tienen menos calcio. ¿Sí me expliqué? Entonces, para no darle un exceso de volumen, esto que yo le voy a dar de citrato, se lo voy a quitar a la sustitución pre. ¿Estás? Bueno. Entonces ya quedó ahí la anticoagulación regional con citrato. Así es como se pone.
Y como pues esto puede generar hipocalcemia, pues yo también debería de reponer el calcio, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos la reposición de calcio? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de cómo hacer la reposición de calcio. Entonces, igual, lo que necesitamos saber es que post-filtro necesitamos una infusión de 2 a 6 mililitros por hora. Vamos a elegir igual arbitrariamente 3 mililitros por hora de la infusión de calcio, ¿sale? Y lo siguiente que hay que hacer es preparar una infusión de calcio para lograr aportar esos 3 mililitros por hora, 3 milimoles por hora de la infusión de calcio. Entonces hay un ejemplo, si ponemos 17 ámpulas de gluconato de calcio al 10%, ¿sale? Cada ámpula de gluconato de calcio tiene 1 gramo de gluconato de calcio, que es equivalente a 2.32 milimoles, ¿sale? Si yo preparo esta infusión ya prediseñada de 17 ámpulas, al final voy a tener que en 1 mililitro tengo 0.078 milimoles, ¿sale? Entonces, según esa preparación de 17 ámpulas de gluconato de calcio al 10% en 500 mililitros, de solución salina al 0.9%, si se fijan, es una concentración, es una infusión demasiado concentrada. O sea, 17 ámpulas en 500 mililitros. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero pasarle líquido extra al paciente si estoy batallando por sacarle agua. ¿Sale? Entonces, es una infusión, yo lo que quiero es reponer el calcio con la menor cantidad de agua posible, porque esto que yo le agregue, esto se lo debo de sacar, de agregar al ultrafiltrado. Entonces, con esta tenemos que 1 mililitro va a ser igual a 0.078 milimoles. Ajá. Si yo lo que quiero son 3 milimoles por hora, entonces divido 3 milimoles entre 0.078 y nos dan 38.4 mililitros por hora. ¿Sale? Que esa va a ser mi infusión de calcio que yo voy a terminar guardando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, eso que yo le estoy otorgando de infusión de calcio, que van a ser 38 milimoles por hora, pues yo lo tengo que agregar al ultrafiltrado. ¿Por qué? Porque igual, eso se lo voy a agregar post-filtro para que llegue al paciente, para que no se pierda aquí durante el filtro. Entonces, cuando la sangre ya vaya de retorno al paciente, ahí le tengo que agregar la infusión de calcio. ¿Vale? Entonces, este líquido, como ya va a ir de retorno hacia el paciente, pues no va a haber manera de que yo lo saque. En la infusión de citrato, pues lo que hacía era, de lo que yo le voy a dar de citrato, se lo quito la infusión de sustitución P. Y ya me quedo tablas. Pero aquí lo que yo le estoy agregando de infusión de calcio, necesito agregárselo al ultrafiltrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos 38 milimoles por hora, si yo ya tenía un ultrafiltrado que habíamos calculado en 83, el objetivo, entonces ahora lo que le voy a sacar de ultrafiltrado es 83 más 38, son 121. O sea, mi objetivo de ultrafiltrado aumentó a 121 porque le estoy metiendo agua extra. Aumentar el ultrafiltrado a 121 mililitros por hora. ¿De acuerdo? Siempre trataré de tener esa precaución de subir el ultrafiltrado. ¿Sabes? Bueno, ¿dudas hasta ahorita?
Bueno, ahí les dejo la tablita de la anticoagulación con heparina, si es que también en las hojitas está. Y ya. Prácticamente las dos. Bueno, ¿dudas? Verá que no está tan difícil como parecía. Ya hicieron una prescripción de una CRHT. Nada más ver detalles de la anticoagulación con citrato, pues es de estarlo practicando más veces y también, dependiendo de la infusión de calcio que decidamos hacer aquí, pues ver cuánto vamos a dejar para lograr nuestras metas. ¿Vale? Lo importante es recordar nuestras metas de lo que queremos de citrato por litro de sangre procesada y de lo que queremos de calcio por hora, en milimoles por hora. Donde dice dosis de cuánto sí es. Donde no, 3 milimoles por hora. La preparación de infusión de calcio, que en este caso quedamos que era 17 ámpulas en los 500 mililitros, que son ámpulas de gliconato de calcio. ¿Sí? Y que eso nos iba a dar finalmente, nos iba a dar una concentración de 0.078 milimoles por mililitro. Son que estaban 38 cc. Exactamente, en 38 cc por hora. Porque queremos 3 milimoles y si nuestra infusión tiene 0.078 milimoles por mililitro, si dividimos el 3 entre 0.078 nos da los mililitros que queremos. ¿Sí? Después de eso debemos de estar midiendo el calcio ionizado cada 6 horas del circuito, es decir, de la línea venosa y del paciente, o sea, de la línea arterial. Y a partir de entonces tenemos que hacer ajustes en las infusiones. Si es que nuestro calcio ionizado en el circuito está más alto de lo que queremos, o el calcio del paciente está más bajito de lo que queremos, pues hay que mover esas infusiones. Y hay un normograma y una tablita para moverlo, pero eso ya lo tiene que hacer el nefrólogo que esté a cargo del caso. ¿Sale? Ahora, para la dosis de citrato, quedamos que eran 3. La sangre procesada, que quedamos que eran 150 por 60. Son 9.000 mililitros. 9 litros. Sí, 9 litros. Citrato total requerido. 27, ¿no? 27, exactamente. 27 milimoles. Y la solución con citrato, que en este caso va a ser esta, la tensión citrate, tiene 136 milimoles, y ya nada más hacemos la regla de 3. Si 1 litro tiene 136 milimoles, y yo solamente necesito 27 milimoles, 198 por 1000. Sí, ¿no? Ay, me sale mejor 455. No. a ver, 27 por 1000 entre 136. 198. Exactamente, 198. Sí, lo mismo. Exactamente. Sí, entonces la infusión de citrato va a quedar a 198 mililitros por minuto. Y esos mililitros por minuto le voy a agregar aquí donde diga restar a la sustitución PRE. ¿Vale? Para que no le esté aumentando demasiado ingreso al paciente, porque es como agregarle 4 litros y medio de agua extra al día. ¿Vale? Entonces mejor se lo pongo en la sustitución PRE, porque la sustitución finalmente es Entonces le ponemos sumar a la sustitución post o ya. No, nada más aumentar el ultrafiltrado. De hecho, en la prescripción, tu objetivo de ultrafiltrado 83.3 ya cambió, ya no es 83.3, ya es 121 mililitros por hora. ¿Vale? Y ya, con eso nos quedamos tablas. Le metemos citrato, no le aumentamos volumen porque se lo quitamos a la sustitución PRE, le metemos calcio
no le aumentamos volumen porque le aumentamos al ultrafiltrado. Nos quedamos tablas, logramos que el paciente esté anticoagulado, que el circuito dure mucho, ¿sale? Y con todos estos cambios, seguro, si nosotros volvemos a calcular la fracción de filtración no se modificará mucho. Si acaso se modificará porque aumentamos el ultrafiltrado un poquito, ¿sale? Pero todo lo demás sigue igual, porque la cantidad de sustitución pre se quedó prácticamente igual, entre la sustitución pre neta y lo que le estoy dando de infusión de citrato. ¿Sí? Si yo no dejo anticoagulación regional con citrato, no lo hacemos, todos estos cambios. Pero sí lo ideal es hacer anticoagulación regional con citrato. Y tomar en cuenta los ajustes que hay que hacer con la sustitución pre y el ultrafiltrado. ¿Vale?